En el episodio de hoy quiero dar mi opinión sobre el hecho de escuchar la opinión de nuestros oyentes. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast que de lunes a viernes te trae pequeñas píldoras de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas, curiosidades o episodios de opinión, como es el caso de hoy. Como muchos sabréis, hace un par de semanas me planté y estuve a punto de dejar de traer podcast recomendados con motivo del lunes podcastero. En mi opinión, creía o creo que no son quizás los capítulos más acertados, ya que no suelen ser los más votados, no suelen ser los más descargados, y decidí preguntar a mi audiencia sobre qué les parecía a todos los oyentes. Y bueno, muchos, por no decir, yo creo que ha sido el episodio que más feedback ha recibido desde hace mucho, pero que mucho tiempo, pero con mucha diferencia. Ha habido gente que me ha escrito por Telegram, por Twitter, por correo, que me ha enviado audio comentarios, en fin, muchas gracias a todos los que habéis dado vuestra opinión. Y de esto precisamente quiero hablaros hoy, quiero reflexionar sobre el hecho de que tú planteas una duda a tus oyentes sobre cómo haces tu podcast, sobre qué secciones triunfan más, qué secciones triunfan menos, cómo crees que debería evolucionar el programa, y los oyentes opinan, y hay que escuchar su voluntad. Pero con moderación. Me explico. Todos los comentarios que me llegaron respecto a esa dicotomía que planteé sobre seguir o no seguir recomendando podcast para el lunes podcastero estaban de acuerdo en que debía seguir haciéndolo. Pero cada una de estas opiniones, y esto me hizo mucha gracia, opinaba de manera totalmente distinta. Unos opinan que los podcasts que traigo normalmente quizás son tan famosos que no necesiten más recomendación, que no necesiten más difusión. Por otro lado, hay gente que opina que algunos de los podcasts que traigo no merecen ser recomendados porque quizás son demasiado mediocres. Otros opinan que quizás debería abrir un poquito más el abanico de mis recomendaciones y traer más podcasts de Latinoamérica. En este a lo mejor sí que debería darle la razón, pero por otro lado opinan que todos los podcasts que traigo son españoles y no es del todo así. En su gran mayoría sí, pero es lógico porque yo vivo en España y escucho muchos podcasts en español. No el 100%, pero sí mucho. Y otros, sin embargo, opinaban que quizás los podcasts que tenga que recomendar deban ser más autóctonos, si me permitís la expresión, y que sean 100% españoles, que no les gusta cuando les cambien el acento. Como veis, he expuesto 4 opiniones que, si bien todas estaban de acuerdo en que debía seguir recomendando podcast, quizás las 4 opinaban formas totalmente distintas. Y lo que me hizo pensar esto es que sí, todas están de acuerdo en que debo seguir recomendando podcast, y pese a que cada una opina distinto, al final todas tienen en común lo que ya hago o lo que ya hacía, y es traer podcasts de todo tipo. Podcasts de aquí, de allá, más conocidos, más desconocidos, que lleven muchos años, que lleven muy poquito, que incluso hayan cerrado. En fin, mi idea al promocionar cualquier tipo de podcast es no mirar su origen, no mirar su duración, no mirar incluso ni su calidad, porque creo que todo el mundo necesita esa recomendación y que una recomendación de podcast es lo mínimo que se puede hacer por la persona que está creando ese proyecto. A cambio de su trabajo, lógicamente a mí me gustaría pagar a todos los podcasts que piden una recompensa económica y suscribirme a todos, pero si lo hiciera no tendría dinero para pagar todos los alimentos de mi casa ni todos los gastos, porque ya sabéis que escucho cientos de podcasts distintos y esto lo puedo demostrar, con los lunes podcastero, por ejemplo. Pero bueno, que no es el tema de hoy, lo que escucho o no escucho yo. Lo que sí es el tema de hoy es que, como os decía, intento recomendar podcasts de todo tipo de origen, de todo tipo de duración, de todo tipo de calidad, de todo tipo. Porque precisamente creo que en esa variedad es donde mis oyentes van a encontrar cualquier tipo de suscripción a la que suscribirse. Y esa es la reflexión de hoy, que pese a que hay que escuchar a nuestros oyentes y lógicamente tener en cuenta su opinión, no debemos dejar que alteren nuestro programa, o mejor dicho, que no nos desvíen del rumbo que queremos llevar con nuestro programa. Yo planteé una duda sobre si seguir o no, y efectivamente he hecho caso a los oyentes porque todos ellos,
opinan que sí, que debo seguir recomendando podcast. Sin embargo, si me baso en sus opiniones, al final no recomendaría ningún podcast. Porque ya digo, unos quieren que recomiende podcast de aquí, otros de allá, otros de arriba, otros de abajo. Y al final, si junto todas esas opiniones, pues me quedo como estoy, porque es lo que ya hacía hasta entonces. Entonces, agradezco muchísimo sus opiniones. Creedme que a todas las personas que me escribieron les respondí con la mayor de las gratitudes, porque, oye, me sentí súper correspondido, tanto en ese episodio como en uno que publiqué de imprevisto la semana pasada, con el hecho de grabar pues por puro compromiso, ¿no? Donde también me escribió mucha gente, y me alegra saber que mucha gente captó esa indirecta que dije de que hay que comentar más a los podcasts, hay que saber hacer a los creadores de contenido en formato podcast que hay alguien escuchando su contenido. Y me han escrito mucha gente, tanto para indicarme que les ha gustado mucho, como para decir que llevo razón, que ellos también quieren recibir más respuesta de la gente, ya no tanto feedback, sino simplemente saber que hay alguien al otro lado del micrófono. Y otros podcasters están recibiendo comentarios a causa de ese capítulo. Creedme que me hace mucha, pero que mucha ilusión que la audiencia responda. Y precisamente por eso quería reflexionar, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta a la audiencia, ya que les pedimos muchas veces no solamente que descarguen nuestros podcasts, sino que también que opinen, que nos dejen comentarios, reseñas, o que nos hagan saber que estén ahí, que debemos hacerles caso, debemos tenerles en cuenta, pero que lógicamente que el podcast es de cada uno de sus podcasters, o de cada uno de sus creadores, y que al fin y al cabo tampoco podemos dejarnos llevar por sus opiniones y hacer un programa, a medida de un solo oyente, porque por norma general tendremos decenas, centenas o miles de oyentes y no podemos satisfacer a todos. La mejor forma de satisfacer a la gran mayoría de esos oyentes es haciendo algo que nos guste a nosotros y dejándonos aconsejar, sí, pero sin dejarnos desviar de nuestro rumbo. Y hasta aquí mi reflexión de este capítulo final de la semana. Es el penúltimo de la temporada, penúltimo de opinión, ojo, quedan 5 capítulos para cerrar temporada. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre, que tengáis un fin de semana lleno de podcasts, que tengan en cuenta a los oyentes o no, eso ya queda a vuestra elección, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.